Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 22, del 10 al 20. Mateo 22, del 10 a... perdón, aquí hay que corregir. Es del 23 al 33. Del 23 al 33. Del 23 al 33. Leamos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oremos. Señor y Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es verdad y a ella nos remitimos, Señor, a la prueba de tu palabra escrita para el gozo y para el consuelo de tu pueblo acerca de las cosas futuras, de lo que ha de venir, Señor, después de la muerte. Te pedimos que instruyas nuestros corazones y nuestro entendimiento a ver esto, Señor, con los ojos de la fe, con una mente renovada, para que tú nos des el entendimiento adecuado respecto al tema de la vida eterna, Señor. Te alabamos y te glorificamos y pedimos que estés con nosotros todo este tiempo y que pases tú adelante y nosotros nos sentemos a tus pies, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, la Biblia es inerrante. Nosotros tenemos la doctrina de la inerrancia de la palabra de Dios, de la Biblia. Sí, y una Biblia inerrante demanda una predicación expositiva. Nuestro Señor Jesucristo aquí en este texto justo acaba de hacer una predicación expositiva sobre un texto en Éxodo 3. Un solo texto le valió al Señor para tirar por el suelo a los saduceos, y fue muy fuerte, no solamente porque citó el texto y les mostró a ellos, sino también porque les dice: erráis, no dais un palo. Entendamos que en la época de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos no forman en el principio del ministerio una oposición al Señor, para nada. O sea, el Señor estaba en Galilea y el dominio de los saduceos estaba en el templo, ¿sí? Por lo tanto, pues no se preocupaba mucho por ello. Pero nada más llegar a Betania, cuando resucita Lázaro, pasar a Jerusalén, que tira todas las cosas del templo para hacer una limpieza que no fue una limpieza, simplemente
El templo al día siguiente siguió igual de palomas y pájaros y ventas y compras y cosas de estas con las que se estaban beneficiando sobre todo los saduceos, porque ellos se encargaban de todas las cosas del templo. Nada más llegar ahí, ellos se vieron amenazados, entonces reaccionaron. Y aquí viene una de las preguntas, ¿no? En esa reacción le preguntan acerca de la resurrección, también le preguntaron sobre el tributo. ¿Es lícito dar o no dinero al César? Ya que nosotros también nos pillamos algo aquí, entonces en cierto sentido el Señor empezó su ministerio en la zona de Jerusalén ya con una fuerte oposición del grupo dominante, aunque era minoritario. Pero ¿quiénes son estos saduceos? ¿De dónde salen los saduceos? O sea, en la historia del pueblo judío vemos que creen en la resurrección. La palabra de Dios lo enseña. En la historia se muestra diferentes judíos que hablan de la esperanza, de la restauración, de la vida eterna y todo esto. Solamente ver en Macabeos, según de Macabeos 14, si no me equivoco, sí, en según de Macabeos 14 hay un varón Rasís, que era un varón que amaba el pueblo de Dios y era temeroso y se sacrificó, se lanzó desde la torre, cayó, los griegos se apartaron y como no se pudo morir, se cortó el vientre y se desparramó las entrañas y dijo que en la otra vida el Señor se la vuelva a restaurar. O sea, lo cual quería decir que Rasís, este judío de la época de los Macabeos, y otros judíos también pensaban en que había vida después de la muerte. Pero, ¿qué tan importante es la verdad acerca de la vida después de la muerte? Ese sería el tema más importante, ¿no? De toda religión. O por lo menos la pregunta que la religión debería hacerse. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo sería la vida después de la muerte? Porque si no hay vida después de la muerte, ¿cuál es el punto de la religión? ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el punto? O de cualquier otra cosa. No sé, la justicia, la moralidad, la ética. O sea, ¿cuál es el punto? Si no hay nada después de la muerte, ¿por qué nos sacrificamos para portarnos bien? Exactamente como decía el apóstol Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Hagamos lo que quiera y que mañana moriremos y ya no pasa nada, ¿no? Pero lo extraño de todo esto, de por qué están los saduceos y además controlando los asuntos del templo y los fariseos, lo más extraño es que cuando se sintieron amenazados, se empezó a ver, ¿sí?, lo que eran. Hemos leído en la primera lectura, en Hechos 23, ese es el último sitio del Nuevo Testamento donde se habla de los saduceos, Hechos 23. No se habla más de ellos. De hecho, los saduceos desaparecen después de que Roma arrasó Jerusalén, cuando el Señor dijo: vuestro templo, no la casa del Señor, sino vuestro templo, ya no era la casa del Señor, ya era su templo, os quedará vacío. ¿Sí? Y así se quedó. Va a quedar una planicie, no va a quedar piedra sobre piedra, y así hasta el día de hoy. Y desaparecen los saduceos del panorama, no solamente de la Biblia, en Hechos 23, sino del panorama de la historia. No hay más saduceos. Desaparecen porque, claro, ellos estaban fundamentados en el poder político y el del templo. Desaparece el templo, el poder político que los soportaba a ellos desaparece también, por lo tanto ya no habían que sustentarse. Pero también había otro grupo, el de los fariseos. Eran mayoría, eran más populares, creían en la resurrección,
De hecho, en el texto anterior que leímos, vemos que Pablo, viendo que había una parte de saduceos y otro de fariseos, dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos, y aquí me tienen por la resurrección de los muertos. Entonces, claro, dicen los fariseos: uy, aquí está uno de los nuestros, aquí hay que salir a defender a nuestro hermano, y nosotros creemos en ángeles y todo esto. Entonces salen en defensa de Pablo. Fíjate tú, salen en defensa de Pablo, y bueno, hay una contienda entre saduceos y fariseos y querían despedazarlo. Pues no era la primera vez. Históricamente hablando, este es un tema muy largo. Estoy contextualizando porque luego, cuando vayamos al texto que vamos a tocar en detalle, veremos varias cosas, pero tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo viviremos? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Son preguntas que muchas veces nos hacemos, y muchas veces estamos equivocados, porque con relación a ese tema, porque desconocemos las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Y no es solamente con el tema de la resurrección. Estamos hablando de la inerrancia de las Escrituras. Si la Escritura es inerrante, si es la palabra de Dios, entonces debemos predicarla expositivamente, y toda palabra que está en la Escritura debemos predicarla, ¿sí? No podemos editar a Dios. Si es la palabra de Dios, si la Escritura es la palabra escrita de Dios, no la podemos editar. Lo que hay es lo que hay, y es lo que hay que predicar. Y aquí el Señor Jesús le muestra a los saduceos que estaban totalmente errados, porque desconocían las Escrituras. Por citar algo, Éxodo 3, él habla sobre: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando sucede eso, como habíamos hablado el jueves, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Pero él está diciendo que él es su Dios. ¿Entendéis? Él está diciendo: Abraham, Isaac y Jacob tienen una relación conmigo, están conmigo, yo soy su Dios. Y por eso les dice: erráis, porque yo soy Dios de vivos. Ellos están ahí, están adorándome, yo les estoy cuidando, están conmigo. Y ha pasado 700 años, más o menos, desde que Moisés está hablando y la muerte de Jacob. Habrán pasado unos 400 y pico de años, 500 años, ¿no? Y dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero no solamente, el Señor Jesucristo utilizó un texto en presente para tirar por el suelo toda la doctrina de los saduceos acerca de que no existe resurrección de los muertos o no existe vida eterna en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, porque bueno, los saduceos no creían. Yo no entiendo, sinceramente, hasta el día de hoy, yo no me puedo explicar cómo surgió la secta de los saduceos. Hasta el día de hoy entiendo los fariseos, pero los saduceos, con todo ese historial de la Biblia, del Antiguo Testamento, incluso en el Éxodo, en el Pentateuco, incluso en todos los escritos, y los escritos apócrifos y los deuterocanónicos y todas estas cuestiones que hablaban de resurrección, de cualquier tipo de resurrección. Ellos tenían la idea de la resurrección, tenía sentido su vida, ¿no? Y el Señor los tumba con un verbo en presente: yo soy el Dios. Yo no fui, ¿no? Yo fui alguna vez hace 300, 700 años el Dios de... No, yo soy. Entonces, las palabras están escritas, están puestas en las Escrituras con un sentido. Y en ese sentido es que nosotros debemos tratar con ellas. Bien, entonces ahora sí vamos al texto del versículo 23 del Mateo 22. Dice: aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Fijaos que ellos vienen después de haberle preguntado sobre el tributo. O sea, ya anteriormente le preguntaron sobre el tributo y esta vez le preguntan sobre la resurrección. A lo mejor les sentó muy mal
la resurrección de Lázaro. ¿Cómo se lo explican ellos? Si no existe la resurrección, ¿cómo resucitó el Señor después de 4 días a Lázaro? Estaban temblando, estaban en un momento de tensión. Ellos empezaron a atacar a aquel que les tocaba la base de apoyo de ellos, y claro, la gente se iba detrás de Jesús, porque los judíos creían, la mayoría, en la resurrección, en la esperanza de la resurrección. Esa es la columna vertebral de toda la predicación de la Biblia. Vamos a poner, ellos no creen en la resurrección, pero veamos una cosa. En Génesis 3, ¿dónde está el hombre? En el huerto de Edén con Dios. Y ahí debería haber estado si no hubiese pecado, ¿no? En Génesis 3, al final del capítulo 3, mirad lo que dice. El Señor pudo haber utilizado también este texto, pero utilizó aquel. Génesis 3, 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Entonces echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya aquí nos está diciendo que iba a haber vida eterna, vida después de la muerte, vida para siempre. Aunque en el Antiguo Testamento solo hay dos textos que dicen literalmente vida eterna. El primero está en el Salmo 133:3, que dice que es un cántico que cantamos, que la barba de Aarón y cae el aceite, y porque allí envías Jehová bendición y vida eterna. Exactamente. Entonces quiere decir que ese es el primer texto que dice vida eterna en el Antiguo Testamento. El segundo texto es Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todo lo que se encuentre inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Fijaos, en toda la Biblia del Antiguo Testamento hace alusión de vida eterna de manera literal solo en estos dos textos. Pero eso no quiere decir que no esté llena la palabra de Dios de la idea de la eternidad. Si vamos desde el Génesis hasta el último de Malaquías, vamos a verlo. De hecho, si vamos al Pentateuco, vamos a ver el concepto de vida eterna y de vida después de la muerte, o vida para siempre, desde el mismo Génesis 3, texto que acabo de leer. El árbol de la vida, que coma y viva para siempre. Yo os pregunto, ¿quién es la vida y la resurrección? Jesús. Entonces, para nosotros los cristianos es importante que cuando leamos un tema, o sea, leamos la palabra de Dios, entendamos que cada texto importa, cada verbo importa. Porque si no importara, yo podría decir, es que yo fui el Dios de... No, entonces si fue, ya no es. Entonces ya ahí hay una implicación que afecta no solamente nuestro entendimiento de las Escrituras, sino que afecta completamente a otras doctrinas. Entonces, en esta mañana, como vamos a hablar de la inerrancia de las Escrituras, lo importante, esto es un tema largo, como he dicho, pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que si vamos a estudiar la palabra de Dios, si vamos a escudriñar las Escrituras, si vamos a trazar bien, como dice el apóstol en una de sus cartas, si vamos a trazar la palabra de verdad, tenemos que trazarla de manera adecuada,
con los textos en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque el lenguaje importa. Para Dios importa. El Señor es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. ¿Sí? Eso dice el texto en griego. En argé, en hologos, en hologos, en proston, teón, en hologos. Y Dios era la palabra. Entonces, para nosotros debe ser importante que cuando toquemos la palabra de Dios, la toquemos bien y la aprendamos bien, porque es importante para nosotros, era importante para Dios y es importante para nosotros. Y aquí vemos que el Señor Jesús, versículo 29, les dice a ellos que estaban errados, porque desconocían las Escrituras. Por un lado, claro, y si desconoces las Escrituras, desconoces perfectamente el poder de Dios, porque las Escrituras nos muestran el poder de Dios. ¿Sí? Hace unos días había hablado acerca de Marta y María, pero las dos tenían una escatología perfecta. Las dos sabían que iba a haber una resurrección de los muertos. Yo sé, Señor, que en la resurrección tú no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos este problema, que le pasamos por la Escritura y desconocemos realmente lo que está diciendo. En este caso, con relación a la resurrección de los muertos, pero digamos con relación a la oración. Desconocemos muchas veces de lo que estamos hablando con relación a la oración y la efectividad de la oración, porque desconocemos la Escritura de los textos que tratan de la oración, cuál es el propósito, para qué sirve, por qué sirve la oración. Si Dios es soberano, ¿por qué entonces oramos si ya Él lo sabe? O sea, todas estas cosas, toda esta clase de preguntas que nosotros como cristianos debemos hacernos. Es que nos las tenemos que hacer. Y tenemos que renovar nuestra mente. No tener una idea de las cosas, sino tratar de tener el conocimiento de las palabras de Dios. Y en el caso de la muerte y la vida eterna y la resurrección de los muertos, también debemos tener una idea clara acerca de ello. Los fariseos creían en la resurrección, pero es que tenían unas ideas. Voy a citar algunos de algunos de la época de Flavio Josefo, y en esa época decían que si uno moría, mira lo que decían los fariseos, si un judío moría, por decir algo, en Europa, se resucitaría en Israel. Y decían que era enterrado y rodaba hasta llegar a Jerusalén, a Israel. Entonces, yo me imagino un judío viviendo en Colombia, le va a tocar atravesar el océano y si va a llegar ahogado y mojado, porque se va a llevar todo el Atlántico, parte del Mediterráneo y llegar a la tierra. Esa era la idea que tenían los fariseos. Creían en la resurrección, pero es que tenían una idea acerca de la resurrección que con razón los saduceos no le creían. De hecho, fíjate que los fariseos, en las discusiones que tenían constantemente con los saduceos, utilizan un texto para demostrar, en el Pentateuco, para demostrar que había resurrección. El texto es Deuteronomio 31, versículo 16. Lo voy a leer. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará. Y cortaban ahí. Podéis mirar lo que sigue en Deuteronomio 31, 16. Os lo voy a leer. Dice así: y fornicarán contra los dioses ajenos de la tierra a donde va a parar. Va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, con el pueblo de Israel. Ellos utilizaban una parte del texto para decir que había resurrección, y este pueblo se levantará. O sea, Moisés iba a dormir con sus padres, iba a morir, y este pueblo se levantará. Pero no se levantará de la resurrección, se levantará, el texto dice, y fornicará tras los dioses ajenos.
esto no va a pasar. Si tú te vas a levantar de los muertos, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Ellos han utilizado mal un texto para justificar una doctrina. Está bien, yo creo que existe resurrección, pero este texto no es para afirmar esta creencia, ¿no? Ellos hicieron lo que nosotros hoy en día hacemos. Muchas veces utilizamos una parte del texto para decir, es que aquí dice esto. Pero hermano, siga leyendo, que el texto completo es mejor, ¿no? Nosotros muchas veces utilizamos, o muchos hermanos o muchas personas utilizan el texto bíblico y utilizan una parte, ¿sí? Utilizan un texto fuera de contexto, utilizan una parte del texto para justificar algo que ellos creen, no para mostrar lo que la palabra de Dios habla acerca de esto, sino para demostrar lo que ellos creen. Y esto lo decían los fariseos. Entonces, imaginaos esta contienda constante de 200, 300 años entre saduceos y fariseos. Y llega Jesucristo y utiliza un solo texto en presente: yo soy el Dios de. O sea, hizo una predicación expositiva y ridiculizó a los saduceos. Los ridiculizó. Les dijo, además de que les ha citado el texto, en otra parte, en otros de los evangelios sinópticos, un escriba, uno de los escribas le dijo, maestro, ha respondido bien. Sí, yo estoy esperando. Tú tienes 300 años discutiendo sobre el tema y me vas a decir que yo he respondido bien. Pues es que tú no tampoco habías respondido anteriormente. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a ese saduceo que le hizo esa pregunta es que estaban errados. Jamás habían tocado el texto como se tiene que tocar. Y para nuestro entendimiento, nosotros no podemos tocar por encima el texto, la escritura, porque tarde o temprano la misma palabra de Dios nos va a tirar abajo cualquier argumentación. Entonces es mejor enseñar lo que el texto dice, y para eso es importante que haya una predicación expositiva de la palabra del Señor. Y estos saduceos, además de todo, le hablan de el matrimonio levirato, ¿no? O sea, tu hermano muere y el otro hermano que está soltero hereda a la esposa para darle parentela, y así, al tercero, el cuarto, quinto, hasta el séptimo, y luego muere ella. Lo importante, vamos a seguir con el texto, pero lo importante es que para todas las cosas, para todas las doctrinas que enseñamos en esta congregación, lo fundamentamos sobre la inerrancia de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, no se equivoca. Si dijo que el cielo y la tierra, la creación fue en 7 días, es que es en 7 días. Si dice que Adán y Eva son los padres de toda la raza humana, es que lo son. No venimos de los monos, que una cosa es tu familia, otra cosa es la mía, pero no venimos de los monos, ¿vale? No venimos de ahí, venimos de Adán y venimos de Eva, ¿sí? También en la resurrección de las cosas futuras, el conocimiento lo tendremos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues de las Escrituras. Entonces, para saber acerca de esto, tendremos que acudir a las Escrituras con toda la reverencia, con toda la humillación que se nos debe la palabra del Señor, porque esta es su palabra escrita, y Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos oyendo la voz de Dios. Estos saduceos erraron. Y Jesús le dice además, y los instruye, ¿no? Jesús los instruye, versículo 30. Porque en la resurrección, le está explicando, ellos le hacen una pregunta con relación a un tema del matrimonio levirato. Y el Señor les dice, estáis equivocados, pero os voy a decir una cosa: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento.
Si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, está muy interesante la conversación, por eso ni se casarán ni se darán en casamiento. Yo estoy casado con Anastasia, pero yo sé que allá no voy a casarme con ella ni vamos a ser como marido y mujer. Seremos como los ángeles. No sé, o sea, seremos hijos de Dios. A lo que se refiere con los ángeles, está refiriéndose que los ángeles no se casan, no tienen relaciones sexuales. Los ángeles no se reproducen. Nosotros tenemos la reproducción aquí porque si Adán y Eva no se hubieran reproducido, ahí se hubiese acabado la historia. No estaríamos leyendo acerca de Adán y Eva y todas las generaciones hasta el día de hoy. Porque los humanos nos reproducimos. Pero una vez pasemos a la presencia de Dios, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. ¿Vale? Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. También hay que tener en cuenta que la vida eterna, en lo que nos dice aquí, no nos vamos a reproducir, porque seremos como los ángeles, no seremos iguales a los ángeles, seremos como los ángeles. Entonces no nos reproduciremos, no habrá necesidad de reproducción, estaremos viviendo eternamente junto al Señor. Por lo tanto, no necesitaremos tener hijos para que, o sea, no es lógico. O sea, es lo que el Señor les está diciendo, es que erráis porque desconocéis las Escrituras. Le está diciendo también que no hay relaciones sexuales entre ángeles. Hay una mala noticia aquí, como decía MacArthur, para los mormones y para los terroristas que se explotan porque ellos esperan ser recibidos por 74 vírgenes ¿cómo se dice? En acolchados verdes, alfombras verdes. Mala noticia. No va a haber eso, porque tampoco va a haber sexo. Así que, o sea, no va a haber relaciones sexuales. Eso es otra cosa que vamos a aprender si leemos las Escrituras de manera adecuada. Y Dios seguirá siendo nuestro Dios, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Los que os fue, se les está diciendo, Dios os dijo por las Escrituras esto. 31. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Jesús les cita Éxodo 3:6 literalmente y los instruye con relación a la vida eterna, versículo 30 y 31, versículo 30. Y nosotros debemos ser instruidos por el Señor con relación a ese tema. Nosotros tenemos nuestras inquietudes. Pedro tuvo su inquietud. El Señor le habló en el capítulo 13 de Juan, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, pero ahora me voy y donde yo voy vosotros no podréis venir. Y todo ese tema del amor y toda esa comunión que el Señor estaba hablando, cuando Pedro le pregunta, ¿sabes qué le dijo? ¿Cómo no vamos a amar? No. Le digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Aún Pedro, el concepto que tenía en ese momento, gloria a Dios, ha cambiado, cambió después y lo vemos en las mismas Escrituras, pero en ese momento decía, pero si tú estás hablando de unos de amor, llevo 3 años desde que me fui de dejar la barca y ahora te vas y nos vas a dejar aquí. Y él le dice una cosa, no se turbe, y así comienza el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Pero Pedro simplemente le preguntó, ¿a dónde vas? En vez de decir, ay sí Señor, vamos a amarnos como tú nos has amado a nosotros y así tenemos que amarnos los unos a los otros. Acabó ese tema del amor porque Pedro desconocía ¿a dónde iba Jesús? Y es la duda que tenemos nosotros, ¿para dónde vamos cuando morimos? ¿Para dónde vas tú? Y el Señor le dice, para donde yo voy, ahora mismo ya no puedes venir, pero vendrás. Pero para que tú vengas, yo voy a ir a preparar ese lugar. Y eso es hermoso.
Entonces tenemos que tener la certeza de que la palabra de Dios sí habla de la resurrección, sí habla de la vida eterna, sí habla de ciertos aspectos que nosotros muchas veces ignoramos, pero debemos estar confiados porque ya el Señor fue a preparar un lugar para nosotros, y si así no fuera, Él no nos los hubiera dicho. Quiere decir que hay una certeza previa, ¿sí?, acerca de ese tema, y nosotros deberíamos gozarnos de que la palabra es inerrante, de que la palabra de Dios es viva y eficaz, de que la palabra de Dios, como hemos dicho, no se equivoca, y nosotros estamos confiados en ella, de que todo el consejo de Dios, por lo menos en esta congregación, va a ser predicado. Es probable que muchas de las cosas, si somos cristianos, nos vamos a gozar aunque sean palabras duras, pero es lo que hay. A mí me gustaría vivir para siempre con mi esposa. Yo amo a mi mujer, pero es que el Señor me dice que una vez yo muera, ya se acabó. Ya no me va a soportar más. ¿Cómo serán los hijos? Si nacerán grandes, pequeños, si estarán ahí. ¿Cómo será la resurrección? Son preguntas que nos vamos a seguir haciendo a lo largo de este estudio de la inerrancia de las Escrituras y de la resurrección de los muertos. Entonces, para hoy podemos concluir con lo siguiente: la vida eterna, el vivir para siempre, lo encontramos en Génesis 3 al final y continúa hasta el Apocalipsis. Hay vida eterna junto al Padre en Cristo Jesús. Esa es nuestra predicación. Vida eterna en Cristo Jesús. Y Él vino y murió y resucitó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y vida eterna al lado suyo. Si no fuera así, Él nos lo habría dicho. Él nos tiene ya un lugar preparado. No creas a todo charlatán, ya sea saduceo o fariseo. Que la vida no existe, la vida después de la muerte no existe. O bueno, existe de alguna manera, como los mormones, nos encarnamos y tenemos hijos espirituales en todos los planetas. Mala noticia para los mormones, no va a pasar. No creas a todo charlatán que dice que no hay vida eterna o de aquellos que la pintan diferente a lo que nos enseña el Señor en la Biblia. Y cuarto, gózate hoy porque has alcanzado misericordia y vas a disfrutar de una vida eterna al lado del Señor para siempre. Oremos.